Es posible compartir el aire, el techo y la vida misma con alguien durante 26 largos y complejos años, criar a dos hijos maravillosos que llevan tu sangre y tu apellido, y, sin embargo, despertar una mañana de sol radiante para descubrir con horror que has estado durmiendo en la misma cama con un depredador calculador, frío y absolutamente despiadado. La mujer a la que amé durante más de un cuarto de siglo, la compañera con la que compartí mis sueños de juventud y mis canas de madurez, tenía la firme intención de borrar mi identidad, anularme como ser humano y encerrarme en una jaula jurídica y psicológica, todo con el único fin de salvar su propia piel y asegurar un futuro financiero manchado por el delito. Observaba aquel espectáculo magníficamente orquestado en la sala del tribunal, y me obligaba a mí mismo a no permitir que ni un solo músculo de mi rostro temblara, ni que una sola lágrima de rabia traicionara mi estoicismo. Elena estaba absolutamente convencida, con una fe casi religiosa, de su inminente y fácil victoria. Caminaba por la sala con la cabeza alta, proyectando esa imagen de mártir sufrida que tanto había ensayado frente al espejo. Sin embargo, no tenía la menor idea, ni la más remota sospecha, de que exactamente a las 9:14 de la mañana, su despiadado plan, tejido con hilos de mentiras y avaricia, se derrumbaría estrepitosamente con un solo y silencioso golpe de realidad provocado por una pregunta de la sabia jueza. Mi querida esposa aún no sospechaba que esa única frase judicial, pronunciada en voz baja, estaba a punto de activar el mecanismo de destrucción total e incondicional de su vida perfectamente inventada. Hola a todos. Permítanme presentarme adecuadamente y contarles un poco sobre quién soy realmente, más allá de las acusaciones que han escuchado. Me llamo Roberto Morales. Tengo 52 años y soy, precisamente, el hombre al que intentaron convertir en una marioneta sin derechos, sin voluntad y sin voz. Profesionalmente me dedico a la auditoría financiera forense y a la gestión de riesgos corporativos. Es un trabajo que no suele ocupar titulares. Nunca hablo en público ante multitudes. No doy entrevistas ruidosas ni busco la fama. Simplemente me siento detrás de un escritorio sólido, enciendo mi lámpara y analizo columnas infinitas de números, buscando patrones, anomalías y verdades ocultas. Mi esposa siempre se refirió a mi profesión con un tono despectivo, llamándola un aburrido movimiento de papeles, subestimando catastróficamente el hecho de que, aunque las personas pueden mentir con una sofisticación asombrosa mirándote a los ojos, los documentos, los extractos bancarios y las huellas digitales del dinero nunca olvidan y jamás mienten. Durante exactamente 26 años, Elena y yo hemos estado unidos en matrimonio legal. Hasta los eventos ocurridos hace 3 semanas que precedieron directamente a esta sesión judicial que les narro, nadie en este mundo, ni de forma oral ni escrita, había intentado jamás sugerir que yo no fuera capaz de gestionar mi propia vida o tomar decisiones racionales. Contar estas cosas tan profundamente íntimas ante una audiencia tan grande es un desafío emocional, y me resultaría increíblemente reconfortante conocer la geografía de quienes me escuchan ahora mismo. Comparto este dolor no para buscar lástima vacía, sino porque una traición de esta magnitud puede golpear repentinamente cualquier puerta, incluso las que parecen más blindadas. Él es simplemente un marido inútil, pronunció mi esposa en la sala del tribunal. Lo dijo sin rabia, sin que su voz se quebrara por el llanto, sino con una naturalidad cotidiana, como si estuviera leyendo un dato irrelevante de una enciclopedia polvorienta. Yo guardé silencio, apretando los labios hasta que se pusieron blancos y manteniendo mis manos firmes sobre la mesa, aunque por dentro mis entrañas se retorcían ante la frialdad de la persona más cercana a mí. La jueza Carmen Castillo no respondió de inmediato a este ataque directo. Era una mujer experimentada, de unos 65 años, con el cabello corto y gris, y unas gafas de lectura que descansaban en la punta de su nariz. Poseía esa concentración calibrada que solo adquieren las personas que han escuchado miles de historias trágicas a lo largo de su carrera. Su mirada se estrechó, no por irritación,
sino por una curiosidad profesional aguda, mientras miraba más allá de Elena, directamente a su abogado contratado. Entonces sonó la pregunta que cambió la densidad del aire en la sala. «Consejero», dijo la jueza con un tono absolutamente plano, desprovisto de emoción. «¿Está seguro de que comprende plenamente quién es el señor Morales y a qué se dedica realmente en su vida profesional?» El abogado de mi esposa, el licenciado Hugo Santoro, parpadeó confundido, claramente sin esperar un giro tan directo en el guión que habían preparado. Elena se tensó al instante. Sus hombros se crisparon y, por primera vez en esa mañana interminable, su confianza ensayada mostró una grieta visible. El reloj de pared sobre el estrado marcaba las 9:14 cuando el silencio se apoderó de la sala número 3 del juzgado central. Era un espacio mucho más pequeño y opresivo de lo que las películas nos hacen creer. Nada de ecos dramáticos ni techos abovedados, solo madera oscura desgastada, el zumbido constante de las lámparas fluorescentes y ese olor penetrante a papel viejo mezclado con productos de limpieza industrial. Mi lugar estaba en la mesa del demandado. Mis manos permanecían cruzadas con calma, las palmas apoyadas inmóviles sobre la superficie fría. La especificidad de mi trabajo me había enseñado una regla vital. Los puños cerrados o los movimientos nerviosos siempre invitan al adversario a interpretar tu miedo. Las manos relajadas, en cambio, privan al oponente de esa satisfacción y crean una barrera invisible de control. Elena estaba a solo unos pasos, vestida con una chaqueta verde oscuro impecable y un collar de perlas que usaba cada vez que necesitaba proyectar respetabilidad y vulnerabilidad al mismo tiempo. La versión que presentaba al tribunal, la de una salvadora familiar agotada y con el corazón roto, estaba diseñada al milímetro. El licenciado Santoro acababa de terminar de exponer la esencia de su solicitud, describiendo a Elena como una heroína que había cargado sobre sus frágiles hombros la responsabilidad financiera y emocional de nuestra familia durante años, mientras que a mí me pintaban como un sujeto pasivo, desconectado de la realidad e incapaz de planificar nada. Fue entonces cuando Elena soltó aquella frase que había guardado como un puñal final. «Él no entiende de finanzas, su señoría. Nunca han entendido», añadió, sin siquiera dignarse a girar la cabeza hacia mí. Mi rostro permaneció como una máscara de piedra. La contención me costaba la vida, pero sabía que cualquier reacción emocional jugaría a favor de su narrativa de inestabilidad mental. Años de matrimonio habían acostumbrado a Elena a la idea de que mi silencio era sinónimo de vacío o debilidad. Había confundido mi naturaleza reservada con una falta de interés o capacidad. Ese error fundamental de cálculo, que echó raíces en su mente durante décadas, se convirtió en los cimientos de la pesadilla legal que ella misma construyó. Recordando aquel día, a menudo viajo al pasado, intentando encontrar el momento exacto en que nuestros caminos se separaron. La primera vez que la palabra inútil flotó en el aire no fue en un tribunal, sino en nuestra cocina, hace muchos años. Nuestro hijo mayor, Diego, acababa de irse a la universidad y nuestra hija, Sofía, estaba terminando la secundaria. La casa se sentía extrañamente silenciosa. Elena estaba revisando el correo con movimientos bruscos y nerviosos. «¿Cuál es el plan, Roberto?», me espetó sin mirarme. «¿Qué plan?», pregunté ingenuamente, levantando la vista de mi té. Ella soltó un suspiro pesado, teatral. «Cualquier plan sobre tu trabajo, nuestro futuro, lo que sea. Simplemente fluyes con la corriente. Eres inútil para tomar el timón». Recuerdo haber asentido lentamente y callar, tragándome el nudo en la garganta. En aquel entonces creía que callar para evitar una discusión era un signo de madurez masculina, una forma de proteger la paz del hogar. Qué equivocado estaba. No sabía que mi silencio sería usado en mi contra años después. Nuestra vida familiar transcurrió sobre rieles paralelos que rara vez se cruzaban. Vivíamos bajo el mismo techo, criábamos a los niños, pero nuestros mundos internos eran autónomos. Elena necesitaba la validación externa,
Florecía cuando los vecinos o amigos la veían como la matriarca fuerte e indispensable. Yo, por mi parte, encontraba satisfacción en el orden, en los sistemas lógicos y en la tranquilidad de mi oficina. Mi trabajo consistía en encontrar errores ocultos y rastrear problemas hasta su origen. Ella prefería gestionar las emociones y las apariencias de las personas. Poco a poco, su carácter dominante me desplazó. Elena tomó el control de todas las finanzas domésticas, no porque yo no pudiera hacerlo, sino porque ella insistía en que era su carga. Transfirió nuestros ahorros, cambió las pólizas de seguro y sutilmente convenció a nuestros hijos de que papá era un hombre bueno pero incapaz de manejar el mundo real. Pregúntenme a mí sobre el dinero. A su padre no le gusta ocuparse de eso, les decía con dulzura a Diego y Sofía, distorsionando mi imagen ante sus ojos. Cuando intentaba intervenir, ella lo reformulaba como un capricho. Odias la responsabilidad, Roberto. Solo trato de ayudarte, decía. Y yo, por no pelear, cedía, permitiendo que construyera esa jaula de falsa protección a mi alrededor. Volviendo al tribunal, la jueza Castillo se reclinó en su silla, sin mirarme, con los ojos fijos en el abogado Santoro. ¿Está seguro de que tiene la imagen completa de la vida del señor Morales?, repitió con un tono metálico. El abogado titubeó, revisando sus papeles. Sí, su señoría. Trabaja en gestión de riesgos, creo. La jueza inclinó la cabeza, mirándolo por encima de las gafas. ¿Y está absolutamente seguro de que esa es toda la historia? El silencio que siguió fue denso, pesado. Elena se giró hacia mí, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No esperaba que el punto de quiebre llegara tan pronto, pero la jueza Castillo tenía fama de cortar los nudos de mentiras en cuanto detectaba una hebra suelta. 3 semanas antes de este momento, mi vida se había derrumbado en 24 horas. Un viernes por la tarde, mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. ¿Fondos insuficientes o cuenta bloqueada?, dijo la cajera con impaciencia. Salí a la calle avergonzado y llamé al banco. Una voz mecánica me informó que todas mis cuentas habían sido congeladas por una orden judicial de emergencia. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Alguna vez han sentido que su propia vida les es arrebatada por la persona con la que duermen? Es una impotencia devastadora. El lunes fue peor. Al llegar al trabajo, mi tarjeta de acceso no funcionó. El guardia de seguridad, desviando la mirada, me acompañó a la oficina de recursos humanos. Señor Morales, debido a la notificación judicial sobre su capacidad legal, debemos suspenderlo temporalmente hasta que se aclare su situación, me dijeron. Para una empresa de auditoría, tener un empleado de riesgos con sus cuentas congeladas y su capacidad legal cuestionada es, irónicamente, un riesgo inaceptable. Me senté en un parque cercano, mirando las hojas secas, tratando de entender la magnitud de la traición. Yo, el experto en detectar fraudes corporativos, había sido ciego al fraude en mi propia casa. Elena había usado cada documento, cada firma que obtuvo de mí en momentos de confianza, para construir un caso de incapacidad. Regresar a casa fue una tortura. Ella me trataba como a un paciente psiquiátrico, con una condescendencia que me enfermaba. Intenté llamar a mi hijo, Diego. Papá, mamá dice que perdiste el contacto con la realidad tras la muerte de la abuela. Déjala ayudarte, me dijo él con voz distante. Esas palabras me quemaron más que el fuego. Mis propios hijos habían sido envenenados por la narrativa de su madre. Mi hija Sofía me sugirió que tomara mis medicamentos. Me habían aislado, me habían quitado mi dinero, mi trabajo y a mi familia. Cualquier otro hombre habría gritado, habría roto cosas, confirmando así la teoría de la inestabilidad, pero Elena olvidó quién soy. Soy un auditor. En lugar de explotar, me senté en mi escritorio, encendí la lámpara y mi mente analítica se puso a trabajar. Si ella quería guerra legal, tendría la mejor auditoría de su vida. A la mañana siguiente, con lo poco que tenía, fui a ver a la abogada Lucía Vargas. No era una terapeuta, era una tiburona legal conocida por destruir oponentes con datos duros. Roberto, esto se ve mal, me dijo al ver los papeles.
No quiero compasión, Lucía. Necesito un bisturí legal para abrir esta infección y exponer la podredumbre, le contesté. Ella asintió y comenzamos a trabajar. Reconstruimos la cronología de los últimos 8 meses, desde que mi madre, doña Teresa, enfermó. Como no tenía acceso a mis cuentas, usamos solicitudes legales para obtener registros. Las noches en mi apartamento vacío eran largas. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que tu esposa es un depredador? Pero la respuesta llegó en un sobre del banco de mi madre. Al revisar los extractos, mi ojo entrenado detectó la anomalía al instante. La cuenta de ahorros de toda la vida de mi madre había sido vaciada sistemáticamente semanas antes de su muerte. No eran gastos médicos, eran transferencias electrónicas masivas a una cuenta desconocida. Y lo peor, se hicieron usando un poder notarial firmado cuando mi madre estaba en cuidados intensivos, sedada e incapaz de hablar. «Mire esto, Lucía», dije con el dedo temblando sobre el papel. Estas fechas coinciden con los días en que mi madre estaba inconsciente. Sentí una punzada en el corazón. Elena no me estaba declarando incompetente por mi salud. Lo hacía para encubrir su robo. Sabía que, al morir mi madre, yo heredaría y vería los estados de cuenta. Su única salida era inhabilitarme legalmente para que mis denuncias no tuvieran valor. Era un plan macabro nacido del miedo a la cárcel. Rastreamos el dinero. Fue a una empresa fantasma, una sociedad de papel sin empleados ni actividad real. Y de ahí se convirtió en bienes raíces, un local comercial a nombre de una prima lejana de Elena, que vivía en el sur y que probablemente ni sabía que era dueña de nada. Todo encajaba. El fraude, la empresa pantalla, el lavado de activos y la pieza clave, el poder notarial. Conseguimos la copia. La firma de mi madre era un garabato tembloroso, irreconocible, y la fecha y hora coincidían con un momento en que yo estaba hablando con los médicos en el pasillo, mientras Elena, aprovechando mi ausencia, metió a un notario corrupto en la habitación. La maldad de esa acción me dejó sin aliento. Mientras yo lloraba la inminente pérdida de mi madre, mi esposa le robaba hasta el último centavo y preparaba mi destrucción. ¿Cómo puede un ser humano contener tanta oscuridad y seguir sonriendo en la cena? Con esta evidencia en mi maletín, la audiencia judicial cobró un nuevo sentido. Ya no era una víctima, era el fiscal de mi propia vida. En la sala, el abogado Santoro seguía hablando de mi deterioro cognitivo. Elena actuaba su papel de esposa sufrida, tocando sus perlas. Solo el amor incondicional ha hecho que la señora Elena soporte esta carga, decía Santoro. Yo miraba a mi abogada, Lucía, que estaba tranquila, esperando el momento de atacar. Cuando la jueza me preguntó si mi silencio era intencional, respondí, sí, su señoría, porque esta solicitud se basa en suposiciones, y las suposiciones se desmoronan ante los hechos. La jueza asintió y dio la palabra a Lucía. Mi abogada se levantó despacio. No usó retórica emocional, usó papeles. Primero puso sobre la mesa el poder notarial viciado. Su señoría, este documento fue firmado sin testigos independientes, bajo efectos de sedantes fuertes, según consta en la historia clínica adjunta. Luego, los extractos bancarios. El sonido de las hojas pasando era ensordecedor en el silencio de la sala. Lucía enumeró cada transferencia ilegal, cada desvío de fondos a la empresa fantasma, cada centavo robado a una anciana moribunda por su nuera. El abogado Santoro palideció. Su traje caro de repente parecía quedarle grande. Empezó a balbucear, intentando cambiar la narrativa, hablando de estrés y errores administrativos. La jueza Castillo lo cortó con un gesto seco de la mano. Elena dejó de mirarme. Fijó la vista en la mesa y su postura arrogante se colapsó. Ya no era la matriarca intocable, era una ladrona acorralada. El fallo fue inmediato y devastador para ella. La jueza no solo desestimó la solicitud de incapacidad contra mí, sino que ordenó abrir una investigación penal contra Elena por fraude y abuso de confianza. Además, se le prohibió administrar bienes ajenos de por vida. La justicia real es lenta,
pero aplastante. No hubo un arresto dramático ese día, pero sí una investigación exhaustiva. El notario corrupto cantó como un pájaro ante la fiscalía. La prima lejana confirmó que no sabía nada del local comercial. Elena se quedó sola. Su abogado renunció al ver la evidencia criminal. Semanas después, una noche lluviosa de noviembre, Elena tocó a mi puerta. Ya no había teatro. Entró, se sentó y me miró con resentimiento. «Podrías haber parado esto», me dijo. La audacia era increíble. «Yo no empecé esto, Elena, y no puedo detener las consecuencias de tus actos», le respondí con calma. Ella soltó una risa seca. «Siempre te escondes tras tus papeles y tu moralidad, creyéndote mejor que todos». Me di cuenta entonces de que nunca entendería. Para ella, mi integridad era debilidad, mi silencio estupidez. «No voy a ir a la cárcel por un error técnico», dijo al irse. Se equivocaba. Ante la montaña de pruebas, tuvo que aceptar un acuerdo. Fue condenada a 3 años de prisión condicional, 5 años de libertad vigilada y la obligación de devolver cada centavo robado con intereses, lo que la obligó a vender todo lo que tenía, incluyendo sus joyas y el local comercial. Mi regreso a la vida fue lento. En el trabajo me readmitieron, pero bajo estricta vigilancia. La mancha de un escándalo legal tarda en borrarse. La relación con mis hijos fue lo más difícil. Diego vino a verme un día con los ojos rojos. Había encontrado una carta del banco escondida entre las cosas de su madre que probaba que ella sabía de las cuentas. «Perdóname, papá», lloró. «No tienes nada que perdonar, hijo. Eras una víctima más de la manipulación», le dije abrazándolo. Con Sofía tomó más tiempo y mucha terapia, pero entendió que amar a su madre no significaba avalar sus crímenes. Elena nunca se disculpó. Cumplió su pena con la frialdad de quien paga una factura molesta, sin remordimiento real. Aprendí a soltar ese rencor, porque esperar humanidad de quien no la tiene es beber veneno esperando que el otro muera. Hoy la carpeta del caso de mi madre está cerrada y archivada, pero la lección permanece grabada a fuego en mi alma. La discreción no es cobardía, el silencio no es ignorancia, y subestimar al hombre tranquilo que observa los números puede ser el error más costoso de una vida. Elena creyó que mi aversión al conflicto era un cheque en blanco para su codicia. Olvidó que en mi mundo cada papel tiene memoria y cada cifra cuenta una historia que al final siempre sale a la luz. Si esta historia los mantuvo enganchados hasta el final, les agradezco profundamente su tiempo. Antes de despedirme, me gustaría pedirles algo importante. No dejen las conversaciones honestas para mañana. Llamen a sus padres, abracen a sus hijos y asegúrense de que la confianza en su hogar sea real y no una fachada. Ahora me encantaría leerlos en los comentarios, porque sus voces son la compañía que necesito en esta nueva etapa. Díganme, ¿desde qué parte del mundo están escuchando esta historia? ¿Qué les enseñó este relato sobre la confianza y la traición? Y lo más importante, si hubieran estado en mi lugar, descubriendo que su pareja es un depredador financiero, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían perdonado o habrían llevado la justicia hasta las últimas consecuencias como lo hice yo? Por favor, compartan sus pensamientos. Saber que no estoy solo en esto y que mi experiencia puede servir de advertencia a otros le da un sentido a todo este dolor. Soy Roberto Morales y esto fue una historia para el canal Recuerdos de Padres. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte para más relatos reales que nos enseñan las lecciones más duras de la vida. Hasta la próxima.